Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes, pero sobre todo quiero agradecer mucho al Colegio de Abogados, a la Comisión Laboral del Colegio de Abogados, por la invitación, a Marcos y todo su equipo, por la invitación para participar en esta actividad tan importante. Y nuevamente repetirles lo que les he dicho más de una vez, que los felicito muchísimo por el trabajo que hace el Colegio de Abogados. Realmente, como me toca andar por varios lados, puedo decir con cierta propiedad que son un ejemplo como trabajo gremial, institucional, no solo en las actividades que tienen que ver con atender las necesidades de los socios de una institución, sino en el aporte que hacen para el desarrollo de las ciencias jurídicas en el país. Y no solo en el país. Cuando uno mira el nivel que tienen los abogados, los especialistas, los jueces, toda esa doctrina que nos ilustraba recién don Esteban, en comparación con otros lugares, obviamente esos resultados tienen causas. Y sin duda una de las causas es un desarrollo muy importante que tiene las ciencias jurídicas a través de la tarea que hace el Colegio de Abogados. De verdad no lo digo por quedar bien, lo digo porque creo que es así. Y espero que continúen en eso, por supuesto, y que ojalá modestamente uno pueda hacer algún aporte. Y son tan buenos y tan ordenados haciendo cosas que esta mesa me parece un ejemplo de ordenamiento fantástico, porque empezamos con un calvo y terminamos con un calvo, ¿no? Entonces, realmente las cosas en su lugar. Bueno, no voy a repetir cosas que ya se dijeron, así que voy a ir al grano. Yo lo que quiero hablar, que de alguna manera complementa cosas que ya se dijeron, algunos aspectos que tienen que ver con el trabajo de las personas migrantes y discriminación jurídica, mirado en un plano más global. No voy a hablar estrictamente de Costa Rica, sería un atrevimiento hacer eso aquí, aunque alguna referencia podemos hacer, pero sí más bien pensándolo en cuanto a la región centroamericana y caribeña. ¿Esto cómo era? ¿Aquí era? Sí. Esa foto, me imagino que algunos se dan cuenta que es eso, porque en los últimos tiempos los medios de comunicación permanentemente nos han informado sobre este drama que viven los sirios. Y no solo los sirios, pero bueno, hoy por hoy los sirios. Y hemos visto fotos, imágenes circulando el mundo, el pequeño Aylan, que no quise poner esa foto porque tampoco quiero caer en esos niveles de dramatismo, de un pequeño niño muerto en las orillas de Turquía, junto con su familia, etcétera, que nos alertan del drama de esa situación de los refugiados en Siria. Pero estos que están en la foto no son estrictamente refugiados. Veremos eso. Bueno, es un drama muy importante, como lo ha dicho el ACNUR. Voy rápido para tratar de... Pero en definitiva hoy tenemos los datos más o menos recientes de ACNUR. Nos hablan de que hay más de 4 millones de refugiados sirios en los países vecinos. Es casi la población de Costa Rica. Es como si casi toda Costa Rica estuviera refugiada en algún lugar, en los países vecinos. Varios de esos países que están ahí. Y por ejemplo en el Líbano, que es un país que es 5 veces más pequeño que Costa Rica, tiene más de 1 millón de refugiados sirios. Imagínense la situación dramática que ahí se vive. Y dentro de Siria, además, muchísimos desplazados. Pero esos de la foto que vimos no son los que están en esos países. Son los que han logrado de alguna manera llegar hasta Europa. Que han logrado llegar. Algunos han muerto en el camino, otros logran llegar. Esos miles y miles de sirios y de otros países, pero sobre todo sirios, nadie sabe exactamente cuántos son, en realidad son personas que tienen algún nivel económico un poco superior a los refugiados, porque lograron pagar, porque ocurre como ocurre para irse de aquí a Estados Unidos, hay que pagar en el camino, sostenerse, además tienen que tener cierta condición física para poder llegar hasta ahí, caminar horas y horas y horas, etc. Y llegan a Europa. Entonces, ¿esas personas qué son? Bueno, refugiados, es un tema que tiene que ver con la condición política, etc. Pero tarde o temprano van a ser personas, trabajadores, migrantes. Esos son. Esos miles son eso. Y esa situación que se ve en Europa, por cierto, muchos en Europa lo ven como una oportunidad, porque en definitiva es mucha gente que va a trabajar en condiciones económicamente inferiores a los que ya están en Europa, y en un continente tan envejecido como el europeo no viene mal tampoco. En fin, cada uno lo mira como quiere, ¿verdad? Pero, en definitiva, esa situación lo que denuncia es un factor fundamental de la realidad de las personas migrantes, que es la cuestión de la vulnerabilidad. Estamos hablando de personas que tienen, por su vida, por su historia, por su realidad, una situación de extrema fragilidad y debilidad para poder
¿Perdón? Nada normal en este país. Pues yo ni me enteré. Bueno, estamos vulnerables. Hay que mirar. Bueno, ayer cuando llegué cayó un rayo en el aeropuerto, estuvo detenido un rato el avión porque no podíamos bajar, ahora tiembla, estamos bien. Ok. Usted dice que si podemos seguir o salimos corriendo. No, ya sí. Cuando veas el techo caer, tenemos que salir. Bueno, yo vivo en Guatemala, así que tampoco... En fin. En el mundo tenemos, según datos de la OIT, 232 millones de migrantes, más o menos, de los cuales un alto porcentaje han aumentado en los últimos tiempos, mucho. La mayoría son personas migrantes, la mitad más o menos son mujeres. Bueno, los datos son muy importantes. Pero como se decía aquí, no olvidemos que dentro de la región centroamericana hay una altísima cantidad de personas migrantes intrarregionales. A veces se pierde esa perspectiva porque, bueno, la situación de las personas que están en Estados Unidos o en Canadá se roba muchas veces las imágenes o las noticias. Pero en realidad dentro de la región centroamericana hay más de 1 millón de personas que circulan y trabajan en esta región. Y eso es un dato importante a tener en cuenta. Por tanto, eso que vimos de los sirios es una parte de un drama humano, una situación humana muy compleja que tiene muchas formas, refugiados, migrantes, desplazados, etcétera, pero que en todos los casos hay situaciones de gran vulnerabilidad. Precisamente, este concepto de vulnerabilidad es una de las ideas que ha trabajado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para identificar las características de las personas trabajadoras migrantes. Me estoy haciendo referencia acá a una opinión consultiva que luego desarrollaríamos más adelante en la presentación del año 2003, un documento muy, muy importante, donde la Corte trabaja el tema, y distingue esto, que esta situación de vulnerabilidad significa una condición individual de diferencia o ausencia de poder social, cívico, en relación a las demás personas que viven en un lugar. Y eso tiene una dimensión ideológica y una dimensión cultural. En la dimensión ideológica, desde el punto de vista de la Corte Interamericana, tiene que ver con hechos de facto, ¿no? Desigualdades de distinta forma que afectan a las personas migrantes, pero también de derecho. Sobre las desigualdades de derecho es lo que vamos a referirnos en esta presentación. Bueno, y además hay diferenciaciones culturales o la dimensión cultural. Esto tiene que ver con que en general frente al migrante o los migrantes o las personas que llegan de un lugar a otro se generan situaciones de prejuicios étnicos, xenofóbicos, racismos que siempre dificultan los procesos de integración y que provocan al final o en muchos casos impunidad frente a las violaciones de derechos que reciben las personas. De alguna manera el discurso discriminador, el discurso xenófobo o étnico tiende a justificar prácticas contra las personas migrantes que terminan o impidiendo que éstas recurran a mecanismos judiciales de protección o simplemente consolidando situaciones de impunidad. Lo que algunos autores llaman lo que decimos la racialización. Y me detengo un minuto en esto. Cuando hablamos de este tema, no estamos hablando solo de situaciones de personas que notoriamente pertenecen a un entorno cultural diferente al que llegan. Es decir, las personas del mundo árabe que llegan a un país europeo claramente pertenecen a un entorno cultural distinto, o de ese mundo que llegan a América Latina. Pero esta situación de prejuicios culturales o la racialización se ha dado también en migraciones, y se sigue dando, en situaciones de migraciones donde los que llegan a países con en realidad entornos culturales idénticos. El ejemplo más típico que se ha dado históricamente es el del periodo de traslado de muchos alemanes del este a Alemania Oriental, que fueron igualmente tratados con xenofobia, con actitudes de discriminación, como pasa en otros lugares del mundo. Y obviamente no hay nada más parecido en el mundo a un alemán que otro alemán. Y sin embargo aquí se dieron muchas situaciones de discriminación y así se pueden dar en otros países. Entonces el concepto de racialización
Es una construcción desde de lo social y lo antropológico que lo que plantea es que estas discriminaciones o estas acciones contrarias a los que llegan se hacen básicamente por la calidad de forastero de la persona, no tanto porque realmente pertenezca a elementos culturales distintos. En fin, estas vulnerabilidades para los trabajadores migrantes se dan en todos los momentos del peregrinaje, antes de emigrar, cuando están en tránsito, cuando llegan. Voy a avanzar por razón del tiempo. Por supuesto que durante el empleo, por muchísimas situaciones en que no se respetan de alguna manera los derechos laborales, en fin. Y también se producen problemas al regresar. Eso hay que tomar nota. El Salvador, por ejemplo, tiene un servicio de atención a las personas que regresan. Buena parte de ellas no regresan por su voluntad, sino deportadas. Por cierto, ayer en el aeropuerto de Guatemala, en el aeropuerto de Guatemala, al mismo tiempo que aquí caía un rayo, en Guatemala, un avión, cuando aterrizó, tuvo un desperfecto mecánico importante, finalmente explotó uno de los motores, en fin, ahí generó una situación muy grave. Era un avión que no tenía de todo buen mantenimiento y casualmente era un avión que venía de Estados Unidos con 1.300 deportados guatemaltecos. No pasó nada, nadie murió, pero bueno, esas son las condiciones en las que la gente se mueve. Bueno, en El Salvador, este servicio que brinda el Estado salvadoreño y creó una comisión para eso, tiene un programa público para poder atender a las personas que regresan, porque encuentran infinidad de problemas para poder reinstalarse, reubicarse en su mismo país. De manera que las vulnerabilidades de los migrantes son enormes y muy complejas. Y justamente este tema es el que da origen a los convenios internacionales del trabajo y a todas las normas internacionales que se relacionan con las personas trabajadoras migrantes. Porque en definitiva, si nosotros miramos los convenios de la OIT, la Convención del 90 de Naciones Unidas y otros instrumentos, en ningún lado se establecen derechos especiales para los migrantes. No hay derechos propios de las personas migrantes. Lo que hay son mecanismos para intentar que esas personas accedan a similares derechos que otros, pudiendo romper los obstáculos que los han colocado en gran vulnerabilidad. Y en general, si uno mira los convenios, de eso se trata, ¿no? Como el 97, por ejemplo, de líneas para tener un tratamiento no menos favorable a los migrantes que a sus mismos ciudadanos o habitantes del país, o que tengan servicios gratuitos de asistencia e información, porque esa es una gran carencia que tienen las personas, o medidas contra la propaganda engañosa, que en muchísimos países se hacen, que se promete una cosa, cuando se llega es otra la realidad, ahora vemos casos concretos, etc. Lo mismo el convenio 143, que tiene regulaciones similares. Es decir, los convenios internacionales, las normas internacionales, de eso se ocupan, de cómo superar o atender esas vulnerabilidades que enfrentan las personas que van de un país a otro a trabajar. Sin embargo, y aquí entramos en el tema de fondo de la presentación, a pesar de todas estas normas internacionales y los principios y jurisprudencia, etc., la realidad es que en muchísimos países del planeta siguen existiendo no solo discriminaciones de hecho, sociales, como mencionamos, sino discriminaciones jurídicas. Leyes, normas jurídicas, que en sus contenidos, como muchas se mencionaban aquí en la presentación anterior, establecen regulaciones que claramente perjudican a las personas migrantes y que no deberían existir. Pero sí existen. Esta es otra foto. ¿Alguien identifica esa foto de dónde es? ¿Esas fotos de dónde son? No se sabe. Muy bien, de Qatar. ¿Y por qué es famoso Qatar? De tener petróleo. Bueno, porque muchos de los escándalos de la FIFA, ¿verdad? Bueno, no quiero mencionar cosas que... Bueno, en todos los países se cuecen habas. El Qatar se va a hacer el Mundial del 2022, ¿verdad? Bueno, este desarrollo espectacular qatarí, de edificios, construcciones, cosas magníficas, increíbles, es un país que tiene... el ingreso per cápita de Qatar supera los $120.000 anuales. Per cápita. Claro, es toda la bolsa dividida por la cantidad de habitantes. No necesariamente todos tienen eso, ¿verdad? 120.000. No sé cuál es de Costa Rica, pero debe ser un poco inferior. 12.000. 12.000, bueno. Muy bien.
Pero el asunto es que en Qatar, hoy mismo, el 95% de la fuerza laboral de Qatar son trabajadores migrantes. Todo lo que hay construido en Qatar, todo lo hacen las personas que no son de ahí. Son personas que vienen de afuera, trabajadores migrantes. Y eso no es ni bueno ni malo, eso es un dato de la realidad. ¿Cuál es el problema? El problema son las situaciones jurídicas que enfrentan estas personas. Y eso es realmente grave. Acabo de estar yo en junio en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Uno de los casos que se estudió con más profundidad es precisamente la situación de Qatar. Las condiciones que viven esos 94%, que son 1.300.000 personas. El total de la población de Qatar no llega a los 2 millones. 1.300.000 personas migrantes están en condiciones muy duras. ¿Por qué? Porque jurídicamente el país tiene un régimen que se llama kafala. El patrocinio, la kafala. La kafala implica un contrato de trabajo que se hace con los suministradores mano de obra, Filipinas, Camboya, bueno, varios países de esa zona en general y de otras, pero básicamente de esa zona, que prometen un montón de cosas a la gente que va a trabajar, obviamente de países en condiciones muy difíciles, pero cuando llegan al país tienen que entregar el pasaporte al empleador y además no pueden moverse ese trabajo sin la autorización del empleador. ¿Ah? En consecuencia, es una situación que está en el límite del trabajo forzado, en el límite, no llega a serlo por algunas disquisiciones jurídicas, pero casi lo es. Y bueno, ahí obviamente se dan un montón de limitaciones jurídicas, laborales, hay un montón de mentiras, propaganda engañosa, en fin, que genera múltiples situaciones complejas. En la conferencia de la OIT, la OIT precisamente recomendó, una vez más, a Qatar, sustituir ese mecanismo, controlar cambios contractuales, pero bueno, la situación es esa. ¿Ah? Así se construyen los estadios del Mundial 2022. No sé si pensaban ir, pero tomen en cuenta que esa es la situación. Y esas señoras son mujeres de Mauritania. Mauritania, que en el año 81 eliminó la esclavitud. Algunos dicen que fue el último país en eliminar la esclavitud, en realidad no es cierto. El último país fue Estados Unidos. Pero bueno, es uno de los últimos países en eliminar la esclavitud. Hoy tiene una situación muy terrible con muchas de sus mujeres que van a Arabia Saudita con un mecanismo parecido a la kafala y que se encuentran en trabajo forzado, no se les permite salir, malos tratos, etc. Buscando un trabajo normal, terminan en condiciones tremendas. Pero esas situaciones que son extremadamente graves, por supuesto, que no se dan en muchos lados, en América Latina tampoco estamos tan ajenos de discriminaciones jurídicas. La verdad que en los últimos tiempos en América Latina, en materia de derechos humanos, ha habido una oleada de reformas legales, constitucionales, en muchos temas, pero que también tienen que ver con las personas trabajadoras migrantes y que han mejorado el reconocimiento de derechos de manera muy importante. En general, se ha pasado en muchas legislaciones de la visión estrictamente securitista, o sea, considerar el tema de las personas migrantes como un problema de fronteras y un problema de seguridad. Ay, no. Pero me interrumpió el terremoto. A pasar a una visión mucho más proteccionista, garantista de los derechos de las personas migrantes. Bueno, en eso no vamos a narrar todos los cambios. Uno de los ejemplos más evidentes es el de la Constitución de Ecuador, porque es el único país que en su Constitución estableció el derecho humano a migrar. Algunas legislaciones de América Latina lo establecen en su legislación, pero en la Constitución, con esa redacción como la que está ahí, básicamente Ecuador. Muchos países han ampliado el elenco de ratificaciones de instrumentos que tienen que ver con los trabajadores migrantes y en todos los procesos de integración el tema cada vez ocupa un lugar más importante. En otro momento podemos, en detalle, porque también en el sistema de integración centroamericano el tema cada vez tiene un rol más significativo. Pero, aún así, todavía hay temáticas y hay legislaciones que tienen limitaciones muy claras en relación a las personas migrantes. Se mencionó largamente acá el tema del acceso al trabajo para extranjeros, que no es solo un tema de Costa Rica, ahí mencionamos algunos. Por ejemplo, la preferencia de trabajadores nacionales frente a extranjeros, no solo en Costa Rica, también en Honduras específicamente se establece. La cuantificación de porcentajes, bueno, en varios países de la región, porcentaje tanto cuanto de nacionales en relación a extranjeros, con una serie de características. Proporción del salario, también en Costa Rica, en Dominicana, en otros países. En derechos colectivos, ¿sí? Y eso es un tema que
realmente no tiene justificación alguna. En varios países de la región se prohíbe a las personas extranjeras integrar la dirección de organismos sindicales, lo cual no es en sí un problema grave, que ya lo es, sino que además, indirectamente, entonces se prohíbe tener organizaciones sindicales de trabajadores migrantes, porque alguno tiene que ser dirigente, y como no lo pueden ser, entonces no pueden organizarse sindicalmente, ¿verdad? En varios países de la región. Bueno, en el caso de Costa Rica ya lo vimos, que la Sala Constitucional tiene una jurisprudencia muy importante donde morigera algunas de estas limitaciones de la legislación, no lo voy a repetir porque ya se habló de eso. Pero a lo que quiero llegar es a analizar brevemente la opinión consultiva de la Carta Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2003, la opinión consultiva 18, porque justamente frente a este tema nos da lineamientos muy claros en torno al trato discriminatorio para las personas trabajadoras migrantes. La Corte, que además importa decir, se pronuncia a partir de la solicitud de un país y lo hace interpretando el alcance del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Menciono esto porque de estos dos instrumentos todos los países de la región centroamericana son signatarios y son ratificantes. No ocurre lo mismo con los convenios de la OIT o con la Convención del 90 de Trabajadores Migrantes, pero sí con estos pactos. Por lo tanto, todo esto que dice la Corte realmente es de clarísima aplicación para todos los países de la región. Y la Corte separa los conceptos de distinción de discriminación. Le dice, bueno, una cosa es distinguir situaciones y otra cosa es discriminar, dice la Corte. Naturalmente, las situaciones sociales son diferentes. Y se puede distinguir protecciones para unos u otros en la medida de que haya causas admisibles, razonables, proporcionales y objetivas. Pero cuando esa distinción pasa a ser restrictiva, estableciendo privilegios inaceptables o no es objetiva, entonces estamos hablando de discriminación y eso implica una afectación y un detrimento de los derechos humanos. En esa línea, entonces, el principio fundamental que plantea la Corte Interamericana es que no debe haber discriminación. Lo mismo que se decía aquí a nivel de la Corte Constitucional. En principio, no hay ninguna razón para que haya una discriminación entre extranjeros y nacionales, y de haber una distinción y no una discriminación, entonces la misma debe ser basada en una justificación objetiva y razonable. Y dice la Corte, bueno, obviamente es razonable que ciertos derechos políticos o ciudadanos lo tengan los nacionales y no los extranjeros. Eso es razonable, eso es objetivo, eso es entendible. Otras cosas no necesariamente. Y sobre este concepto descansa entonces este criterio que va a desarrollar la Corte, que además dice que esta idea, este concepto de igualdad, es un concepto de jus cogens y por lo tanto propio de todo el sistema del derecho internacional y que ningún país puede apartarse del mismo. Para los estados, ¿qué significa esto? Bueno, significa en primer lugar que los estados deben abstenerse de realizar acciones que de una forma u otra se dirijan a crear situaciones de discriminación, ya sean de hecho o de hecho. Pero además de abstenerse, deben adoptar medidas positivas, deben tomar acciones para corregir esas situaciones, para revertirlas y mejor sí evitar que se repitan. La obligación general de respetar y garantizar el ejercicio, de derechos, dice la Corte además, tiene un carácter erga omnes. Y esto es un concepto muy importante que plantea la Corte. Es decir, que no se agota obviamente en un caso concreto, sino que es amplio, y alcanza a todos los seres humanos, bajo su jurisdicción, todas las personas. No importa si la persona migrante tiene un estatus regular o irregular, está documentado e indocumentado, eso para la Corte es irrelevante. Pero además alcanza a todos los derechos, no a algunos derechos, a todos. Todo lo que estamos viendo, todo lo que está en el pacto y en la convención. Y por lo tanto es un concepto bien amplio. En el plano estrictamente laboral, de los derechos laborales, la Corte dice, bueno, los derechos que estamos hablando y que deben ser protegidos sin ninguna discriminación nacen en la relación laboral. Para quienes trabajan esta temática del derecho del trabajo,
saben el significado que implica esto. No estamos hablando del nacimiento a partir de un contrato de trabajo, sino de la relación laboral, es decir, del hecho del trabajo. Y por lo tanto, la documentación o la legalidad o la regularidad de la relación de trabajo es irrelevante para la protección de los derechos. Es otro concepto muy importante. Y estos efectos de esta obligación de respetar estos derechos humanos alcanza, por supuesto, a la relación entre particulares. Es decir, aquí no se está hablando solo de la obligación del Estado directamente frente a las personas, sino que la obligación del Estado alcanza a contemplar que esos derechos se cumplan aún en relaciones entre particulares. Es decir, una relación laboral en una empresa cualquiera también es obligación del Estado atender y controlar que allí se cumplan los derechos laborales en los términos que explica la Corte. Este concepto es bien importante, muy importante diría yo, porque eso genera o puede generar la responsabilidad internacional del Estado en caso de no cumplir con esa acción. Repito, la Corte desarrolla esta concepción, que no la inventa la Corte, ya nace de muchos años, hay una palabrita alemana muy complicada que prefiero no decirla, que es el concepto que estamos hablando, que nace en el State Action norteamericano, pero que en definitiva lo que lleva a decir, bueno, lo que ocurre entre particulares también es de interés del Estado y es obligación del Estado proteger. Eso, por ejemplo, es lo que está en este momento llevando a un juicio internacional muy importante en esta etapa a través de un proceso arbitral al Estado de Guatemala, que está siendo sometido a un procedimiento arbitral en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el DR-CAFTA, del cual Costa Rica también es parte, precisamente por violaciones de derechos laborales ocurridos en empresas privadas, pero que el Estado tiene responsabilidad de responder de que en esos lugares se cumplen los derechos laborales. Entonces, este concepto tiene una alta importancia, lo menciono porque buena parte, ya se explicó acá, lo dijo Johnny, de las relaciones de trabajo que tienen las personas migrantes no son en el sector público, son en el sector privado. Ahí es donde se trabaja. Pues la Corte claramente dice, eso es responsabilidad del Estado. Es más, dice la Corte, no es admisible que un Estado proteja su producción nacional en uno o varios sectores, fomentando o tolerando la contratación de trabajadores migrantes indocumentados con fines de explotación laboral. Eso hay que revisarlo. Por tanto, voy terminando. Los Estados son responsables de estas situaciones, tienen que hacer las modificaciones que correspondan para proteger mejor a sus nacionales y a las personas migrantes que trabajan. Y eso significa para la Corte que los Estados quedan obligados a adecuar su normativa interna, a ajustar sus leyes, a modificar sus leyes si eso corresponde, para ponerlas en consonancia con los estándares internacionales que hemos visto, para una adecuada aplicación de los derechos laborales. Entonces, llevada a esa concepción jurisprudencial que plantea la Corte, la doctrina de la Corte, porque es una opinión consultiva, más otra que hemos visto, y estos conceptos de los instrumentos internacionales, nos permitiríamos decir que, si uno observa las legislaciones nacionales de los países centroamericanos y también República Dominicana, nos parece claro que sería una tarea realmente urgente, diríamos, porque estamos hablando de muchísimas personas migrantes que trabajan en la región. Primero, que los países seriamente se plantearan revisar el elenco de instrumentos internacionales que han ratificado. Porque hay varias normas internacionales que tienen que ver con los trabajadores migrantes que los países de la región no han ratificado. Solo Guatemala ha ratificado el convenio 97 de la OIT. Todos los demás no están ratificados por ningún país de la región. Y lo mismo de la Convención del año 90 de protección de los derechos de todas las personas, trabajadores migrantes y sus familias, que también hay varios países que no lo han hecho. ¿Ah? ¿Y por qué es importante esto? Porque nos permitiría tener un instrumental jurídico, no solo la normativa, sino todo el mecanismo de control funcionando para supervisar el cumplimiento de los derechos laborales, en primer lugar. Y en segundo lugar, la necesidad de revisar la legislación. Aquí se mencionaron varias normas jurídicas internas de Costa Rica, que la Sala ha mencionado que tienen contenidos que son contrarios a la Constitución y en muchos casos instrumentos internacionales que deben ser revisadas, no solo para eliminar de su marco normativo esas normas, sino en todo caso para ajustar y adecuar algunas nuevas que permitan trabajar mejor
en esta área. Y hasta ahí llegué. Pura vida.